Como sabes, en Date un Respiro nos gusta eso que se llama ampliar conocimientos, contribuir a saber más sobre enfermedades que, aunque son más frecuentes de lo que podemos pensar, no son realmente muy conocidas por la sociedad en general. Es el caso de la poliposis nasal, poliposis nasosinusal o rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a las vías respiratorias superiores y que no es ni mucho menos un problema menor, porque puede condicionar de forma muy negativa la calidad de vida de quienes la sufren. No se trata solo de tener la nariz tapada, se trata de respirar mal, de sufrir dolores frecuentes de cabeza, de tener dificultades para dormir. Se trata incluso de no poder oler absolutamente nada o disfrutar el sabor de lo que se come. Y se trata, claro, del malestar emocional que todo esto conlleva. Pero, ¿qué son los pólipos nasales? ¿Cómo es vivir con poliposis nasal? ¿Qué tratamientos hay? Como te decía, hoy vamos a ampliar conocimientos sobre esta patología. Y lo vamos a hacer, como siempre, acudiendo a los dos tipos de expertos a los que nos gusta dar voz en este podcast, a pacientes y a especialistas. Si eres de los que piensa que tener la nariz taponada no es más que una molestia, o si simplemente quieres conocer a fondo esta enfermedad, quédate con nosotros. Aquí comienza Date un Respiro. Aquí comienza Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. En mi caso me diagnosticaron poliposis nasal ahora unos 10 años. Ya siempre había tenido problemas respiratorios con rinosinusitis, etc. Pero llega un momento en el que hay una obstrucción nasal tan elevada que ya tienes que respirar constantemente por la boca. Sobre todo por la noche cuesta mucho conciliar el sueño, te levantas. Yo en mi caso me tenía que levantar a que me diera el aire, abrir alguna ventana para poder respirar. Además, tenía la sensación de estar, y tengo la sensación de estar encerrada en una caja, porque sé que a mi alrededor pues hay aromas, hay olores, hay sabores, y como que no te das cuenta de ellos, pero sabes que existen, te sientes aislado de alguna forma y desconectada de tu entorno. Ello me produce verdaderamente ansiedad. Además de una secreción constante nasal y como que tienes que respirar siempre por la boca, pues acaba siendo extenuante el hecho de hablar o de comer. Acabamos de escuchar el testimonio de Carolina Roca, paciente con poliposis nasal. Ella ha resumido muy bien cómo esa enfermedad afecta a su día a día. Y ya ves que, como te decía, no es un problema menor. Pero para saber con más detalle, en este caso científico, el alcance real del problema, en qué consiste, qué complicaciones y qué tratamiento puede tener esta enfermedad, tenemos hoy con nosotros al doctor Issam Alovit. Es médico especialista en otorrinolaringología y experto en poliposis nasosinusal. Forma parte de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, en la que preside la Comisión de Rinología y Cirugía de Base de Cráneo. Doctor, bienvenido a Date un Respiro. Muchas gracias por la invitación. Doctor, a pesar de que, como decía Carolina Roca, la poliposis nasal puede afectar de forma importante a quienes la padecen, es una enfermedad, intuyo que algo desconocida al menos. ¿La poliposis es una simple rinosinusitis o es algo diferente? Para empezar, no existe una poliposis nasal sin rinosinusitis previa. Es decir, pero no todos los que tienen rinosinusitis desarrollan pólipos. Se estima que casi el 12% de la población
tiene algún tipo de rinoceronositis crónica y solo entre 3 y 4% desarrollan poliposis nasal. Es decir, primero la rinoceronositis avanza hacia la poliposis nasal. Porque, doctor, ¿cuáles son los síntomas más habituales y hasta dónde puede llegar la afectación en función de esa gravedad? Los síntomas más frecuentes son la congestión o la obstrucción nasal y la mucosidad nasal, tanto por la parte anterior, que cuando suenan sale hacia afuera, o la tragan hacia la parte posterior. Estos son los dos pilares de la enfermedad. Luego algunos tienen pérdida del olfato y otros tienen presión o molestias faciales, pero no son dolores de cabeza, presión más que dolor de cabeza. Entiendo. ¿Y se conoce un origen claro de esta enfermedad? Todavía no se conoce exactamente la causa. Hay 8 teorías sobre el origen de estos pólipos, ya sea alergia, herencias, genético, tabaco, alguna enfermedad asociada. Pero cada vez se está ganando más terreno el tema de la inflamación tipo 2, que está relacionado un poco con la inmunología del ser humano. Pero todavía falta datos y estudios sobre el tema. Entiendo. ¿Hay alguna característica o características que predispongan especialmente a padecerla? ¿Y esas características pueden aparecer a cualquier edad en caso de que las haya? Se estima que la edad media es más o menos alrededor de 40 años. No hay diferencia entre hombres y mujeres. ¿Hay algún tipo concreto que en la familia está el abuelo, el hijo, el nieto, pero son muy pocos? De norma general afecta tanto hombre como mujer por el mismo porcentaje. Entiendo. Algunas personas aseguran tener, doctor, con frecuencia la nariz tapada, pero lo achacan a alergias o a otras cosas. ¿Cuándo tendríamos que ir al médico? ¿Cuándo deberíamos sospechar la presencia de una poliposis nasal? ¿Y cómo se diagnostica cuando vamos al médico? Lo que he mencionado antes, los 4 síntomas, sobre todo la congestión, la obstrucción, pero uno que tiene la nariz que no ventila bien, hay que ir al médico. Aunque es simple una endoscopia, que es mirar con una cámara finita que no molesta, podemos descartar la poliposis nasal y si no, se hacen pruebas de alergia para ver si esto es alérgico o no. Porque no todos los pólipos son alérgicos, que esto es otra parte que los pacientes no dicen que tenemos alergia, por eso salen los pólipos, pero hay gente que no tiene alergia y le salen pólipos. Están relacionados en alguna porque aumentan lo que son los síntomas, pero no es la causa. Ya. Claro, porque, doctor, frecuentemente esta enfermedad se asocia a la alergia, como estamos hablando, no, y al asma también, ¿no? Entre un tercio, 1 cada 3, 1 cada 2 tiene alergia, el resto no. Por eso hay gente que no tiene alergia nunca, pero tiene pólipos. Entonces, el hecho de no tener alergia no puede ser que no tenga pólipos, o al revés. No todos los alérgicos tienen poliposis. Hay gente que tiene rinitis alérgica toda la vida, tiene asma, pero nunca tienen pólipos. Es de los dos bandos, ¿no? Ni una ni otra. Se estima entre 1 de 3, 1 de 2 que tienen alergia. Estás escuchando Date un respiro. Para mí, la pérdida del gusto y del olfato ha sido, pues, realmente una pérdida importante para mí. Primero porque disfruto mucho cocinando y ahora la verdad cocino con los conocimientos que sabía, porque no sé si lo que he elaborado está bueno o no. Además, estamos en un país con una gastronomía extraordinaria, con una variedad de frutas, de verduras de cada temporada, ¿no? Y todas acaban sabiendo a lo mismo, es decir, a nada. Para mí, de verdad que la pérdida del sentido del gusto ha sido, pues, no sé, angustioso. Primero porque tampoco sabes si lo que ingieres está en buen estado o no. A lo mejor has ido a comprar pescado y no está bien, o abres la nevera y hay algo podrido y no te enteras.
Otra cosa también, pues por ejemplo, puede haber productos nocivos a tu alrededor, sea desde un escape de gas o algún producto químico, estás inhalando algún disolvente y tú no te das cuenta de ello. Pues esto es un riesgo, ¿no?, para tu salud. Otra cosa que me ha afectado mucho pues es en las relaciones personales, porque es que ya no he podido oler más a mis hijos, no sé qué olor hace mi hogar, ni mi marido, ni nada, no sé si sabe a limpio, si hay alguna verdura pues que está en mal estado. Es que te das cuenta que es esto que decía anteriormente, ¿no? Estás como encerrado, como que a ti no te llega lo que ocurre a tu alrededor. Recuerdo que cuando mi anosmia pues era intermitente, había épocas pues que sentía algo más que otras, mi estado de ánimo oscilaba con mi estado de la anosmia. Ahora que llevo tanto tiempo, pues te acabas como acostumbrando, entre comillas, pero siempre con una esperanza de que un día vas a volver a sentir, ¿no? Yo casi cada día pienso, a ver hoy, y así pues te van pasando los años, ¿no? Yo creo que afecta mucho en la calidad de vida de las personas que lo padecemos y que espero pues que haya una solución algún día. Realmente es, yo diría que angustiante el testimonio de Carolina, que nos acaba de hablar de otros síntomas de la poliposis, esa pérdida del olfato, la anosmia, y del gusto, la ageusia. ¿Son estos, doctor, síntomas muy habituales? ¿Pueden ser reversibles o no? El tema del olfato es el tema más complicado en solucionar, sobre todo para nosotros como médicos, como cirujanos. Sí que mejoran con los corticoides orales o inyectables, pero no se recomienda el uso de estos fármacos nada más para mejorar el olfato. Máximo se puede utilizar 1 o 2 veces al año y al usar mucho tiene efectos secundarios. Y la señora, y más en mujeres, con todo el respeto, que las alteraciones hormonales afectan la masa ósea y consumir mucho corticoides orales o inyectables empeora la osteoporosis y cataratas y la hipertensión y otras enfermedades asociadas al uso crónico de los corticoides. ¿Puede haber más complicaciones aparte de estas? Depende del grado de la enfermedad. A veces lo que puede provocar que se asocia a complicaciones de la rhinosinusitis crónica. Puede tener mucoceles que le llamamos bolsas de moco que pueden invadir tanto hacia el ojo como hacia la base del cráneo. En algunos casos muy raros también pueden afectar la base del cráneo, puede salir líquido de dentro del cráneo hacia la parte externa. Serían casos, complicaciones serias. Pero en general lo más frecuente son las bolsas de moco que se llaman mucoceles. Esa secreción nasal o rinorrea, en algunos casos, y corríjame si me equivoco, no sale por los orificios nasales, sino que va hacia la garganta, ¿no? ¿Eso qué consecuencias puede tener? ¿Podría suponer quizá riesgos importantes, como infecciones bronquiales o pulmonares? Esto es muy frecuente en pacientes, sobre todo si están muy obstruidos, el moco no sale por la parte anterior. Entonces lo que hacen es forzar la respiración hacia la garganta y sacan la mucosidad por la parte de atrás de la nariz y baja a la garganta, que lo pueden escupir, pero le provoca una carraspera crónica que es molesta. A veces, si es asmático, sobre todo estas secreciones que bajan hacia el bronquio, que se llama goteo postnasal, puede provocar también alguna provocación de secreciones en los bronquios. Y todo esto genera un poco de tos, si se estanca más, si el paciente no puede expulsarlo, puede tener bronquitis, incluso fiebre, ingresos por ataques de asma. Sí, es importante, nosotros insistimos mucho en hacer lavados para quitar esta rinorrea posterior y así alivia los síntomas de la vía inferior.
Y hablemos de tratamientos, doctor. ¿Qué tratamientos se utilizan habitualmente para aliviar esos síntomas? El tratamiento, hay 3 tipos de tratamiento. Empezamos por la base, que todo el mundo tiene que tenerlo, sea que sea el grado de la poliposis y sea que sea lo que es el segundo paso o el tercero, que son los corticoides intranasales. Los sprays que utilizamos, lo que hacen de una forma, frenan lo que es el crecimiento, son antiinflamatorios locales. Aunque sea cortisona, la biodisponibilidad hacia la sangre es mínima. No afecta nada en cuanto al nivel de la cortisona en la sangre, para tenerlo más claro. Y estos, sobre todo los de última generación, no tienen efectos secundarios. Y hay gente que lo llevan hace 20, 30 años sin ningún efecto secundario. Esto sería el primer grado, lo que tienen que tenerlo todos. Si con esto no se controla, se puede aumentar la dosis de este fármaco a doble dosis o cambiarlo por gotas. Esto sería el tratamiento médico óptimo. Si esto no funciona, tenemos que pasar a tratamiento que sería tratamiento médico, que es añadir lo que hemos hablado antes, 1 o 2 tandas máximo al año de corticoides orales. Algunos utilizan inyectables, nosotros recomendamos las orales porque se controla mucho mejor. Si a pesar del tratamiento con spray y tratamiento con tandas cortas de corticoides no mejora, tenemos que valorar lo que es la cirugía. La cirugía se hace a través de los orificios nasales por la vía natural, se llama cirugía mínimamente invasiva, y con esto lo que conseguimos es restablecer un poco la mucosa y quitar la inflamación, pero tenemos que volver a utilizar lo mismo, los corticoides intranasales. Y hace poco, estamos hablando de hace pocos años, han salido los tratamientos biológicos. Son tratamientos nuevos, lo que hacen es frenar la carga inflamatoria en el cuerpo en general, tanto en vía respiratoria inferior en el asma como la vía superior en la poliposis nasal, y hace control general de la inflamación tipo 2. Estos fármacos ya están autorizados, hay 3 en el mercado, están autorizados por la Agencia Europea de Medicamentos, pero ninguno de los 3 en cuanto a la poliposis nasal no está financiado. Es decir, yo como médico lo podemos recetar, pero no entra por la seguridad social. Y esta es la lucha actual, que estos fármacos sean accesibles a todo otorrino, a todo paciente, porque son fármacos realmente buenos cuando estén bien indicados. Hay indicaciones concretas. Al ser fármaco caro, no podemos permitir lujo a recetarlo a toda la gente que tiene poliposis, pero hay gente que realmente necesita, porque hay gente que está operada 5, incluso tenemos pacientes 10 veces. Y cada vez que operamos uno es un riesgo añadido. Todos estos fármacos serán nuestra salvación en el futuro, pero estamos ahora estancados en tema de financiarlo por la seguridad social. Entonces son fármacos caros, el paciente es imposible que pueda asumir el gasto de estos fármacos, y estos fármacos se tienen que, como en la mayoría de los países europeos, está incluida en la seguridad social. Y esta es la lucha que tenemos actualmente. Pero paralelamente al tratamiento biológico, vuelvo a insistir en el tratamiento de base, que son los sprays intranasales. En cualquier etapa de estos 3 que he mencionado, tratamiento médico, quirúrgico, biológico, tiene que seguir con el tratamiento tópico intranasal. Estás escuchando Date un Respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER. Cuando tu otorrino pues, te manifiesta que una vía de solución podría ser pues, pasar por quirófano, sinceramente no dudé, porque tenía ganas de volver a ser la que había sido, y evidentemente pues pasé por la intervención quirúrgica. He de decir que sí que el aspecto pues, de respirar mejoró considerablemente.
En cambio, todo el tema de la anosmia, la pérdida del gusto y el olfato, no. Al cabo de un mes, creo que fue de la operación, ya me empezaban a salir otra vez pólipos. Con los corticoides tengo la suerte de momento de tener pues la poliposis controlada para no tener que volver a pasar de momento por el quirófano. Pero conozco personas que han pasado 4 y 5 veces por intervenciones quirúrgicas. Carolina Roca acaba de exponer otra cuestión interesante. ¿Operarse es una buena solución? Si se eliminan los pólipos mediante esa cirugía, ¿se puede curar la enfermedad, doctor? Nunca. Si fuera el caso, no indicaríamos los corticoides después de la cirugía. Sí. Entonces, yo le digo al paciente, y hay estudios, nosotros acabamos de publicar uno con seguimiento a 12 años, y que tenemos tasa de recurrencia o de que vuelvan a salir del 82%. Es decir, la mayoría a largo plazo vuelven a salir. Y la mejor manera es frenarnos, utilizar los corticoides intranasales y en algunos pacientes que hay indicación del biológico, seguir con el tratamiento biológico durante el seguimiento de estos pacientes. Pero la cirugía, resumen, no cura la enfermedad. Acercándonos al final, doctor, me gustaría escuchar, y seguro que a nuestros oyentes también, algunas recomendaciones que puedan aliviar la vida de los pacientes con poliposis nasal, quizá incluir entre esas recomendaciones alguna forma más para prevenirla de alguna manera. Prevenir la enfermedad no se puede. Lo que se puede controlar la enfermedad. Hay parámetros concretos para controlar la enfermedad, aplicando el tratamiento óptimo y también educando al paciente. Utilizar el spray parece que no es para echar el spray y ya está. Nosotros insistimos y tenemos modelos de sprays en la consulta para explicarle al paciente cómo aplicar estos sprays y de manera que sea el fármaco que se dirija directamente a la zona donde necesitamos que esté y que tenga menos efectos secundarios. Todas estas recomendaciones ayudan a controlar la enfermedad, pero nunca vamos a llegar a curar al paciente con una poliposis nasal. Todas las 3 etapas de tratamiento lo que hacen controlar, pero no curar la enfermedad. Tenemos que estar alertas siempre porque estos pueden volver a salir. Estás escuchando Date un respiro. Sí que me gustaría pues hacer llegar a la sociedad este testimonio para que empaticen, ¿no?, con los enfermos de rhinosinusitis crónica con poliposis, porque afecta a la respiración, afecta pues en el sentido del olfato y que le debemos dar más importancia de la que realmente le damos, porque cuando lo pierdes te das cuenta de lo importante que es, ya sea para degustar lo que estás comiendo y que no se convierta solo en un acto de ingerir, sino también pues de alerta, de poder ser autónomo, que no necesites el olfato de los que te rodean para estar seguro, ¿no? Y animo pues a los científicos, a los laboratorios que estudian fármacos, para poder intentar entre todos conseguir que los pacientes que sufrimos esto mejoremos nuestra calidad de vida. Y siempre, ya he dicho antes, pues que vivo con la esperanza de que un día será así. Seguro que el doctor Alovit comparte ese deseo expresado por Carolina, como lo compartimos nosotros también. Doctor, ha sido un placer escuchar todas sus explicaciones de forma tan clara y didáctica. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Date un Respiro. Muchas gracias y gracias por la invitación, la confianza en la Sociedad Española de Otorrino. Muchas gracias. Estás escuchando Date un Respiro. Pues ya has visto que vivir con poliposis nasal, esa enfermedad que quizá ni te sonaba,
tiene sus dificultades y que hay que tomársela muy en serio. Nosotros esperamos que este episodio de Date un Respiro haya contribuido a conocer más acerca de esta patología y también a concienciar sobre lo que supone para sus pacientes. Desde luego, el testimonio de Carolina y las explicaciones del doctor Alovit han sido claros y contundentes. Tanto si sufres poliposis nasal como si no, confiamos en que te haya resultado interesante este episodio. Sabes que puedes hacernos llegar tus comentarios a través de la plataforma desde la que nos escuchas o desde la página web de FENAER. Nos encanta, ya sabes, conocer tu opinión y saber de tu experiencia. Llega el momento de la despedida y esta vez va a ser por un tiempo un poquito más largo. Haciendo honor a su nombre, el podcast se da un respiro hasta septiembre. Pero nada, un suspiro, ni te va a dar tiempo a echarnos de menos, de verdad. Te transmito los saludos y el deseo de que pases un verano estupendo de parte de FENAER y del equipo de Date un Respiro. Miguel Ángel Rodríguez de los Santos, nuestro realizador, Martiño Suárez y Olga González en la producción y en el guión, Elena Goyanes en la coordinación y yo mismo, Luis Fraga. La que no se ha ido aún de vacaciones es nuestra querida Gracia. A ver qué nos cuenta. Con ella te dejo. Feliz verano y hasta septiembre. Adiós. Así, y esta cintita por aquí. ¡Ay, qué bueno me ha quedado el lacito! Y perfecto, un paquetito precioso. Ay, hola, perdona, es que estaba aquí envolviendo un regalo. Que es que mañana celebramos el cumpleaños de Julio, un compañero de la asociación. Y entre unos cuantos, pues le vamos a regalar un tostador súper mega moderno, que avisa en cuanto el pan está listo y en su punto. Verás, es que Julio tiene poliposis nasal, ¿sabes? Que no es ninguna broma, ¿eh? A él le agobia bastante, sobre todo porque le ha provocado anosmia. O sea, que ha perdido el sentido del olfato, no te creas que te estoy hablando de repente en suajili. Vamos, que le da lo mismo tener delante un bote de Paco Rabanne que de Carolina Herrera, que las zapatillas de deporte de mi hijo, que a él todo le huele igual, a nada. Y claro, perderse el perfume de unos tenis usados por un adolescente, pues puede parecer una bendición, sí, pero ya te digo yo que no compensa. Porque no oler no es solo incómodo, no, oye, que puede ser muy frustrante y hasta peligroso. Por ejemplo, este Julio nos contaba hace poco que a él las tostadas del desayuno se le queman siempre. Claro, porque él las pone, ¿no? Se sienta a leer el periódico con el zumito y el café y tal, y se olvida. Y como no huele, pues para cuando se acuerda están carbonizadas. Vamos, que Julio no se huele la tostada, como se suele decir, pero en sentido literal. Y de ahí que hayamos decidido regalarle el tostador este, que me he encargado yo de comprarlo y el dependiente me ha dicho que es de lo bueno lo mejor. Vamos, que a Julio no se le van a quemar nunca más las tostadas, porque este aparato es muy inteligente y cuando a él le parece que la cosa está en su punto, pues avisa de una forma contundente. Eso me ha dicho. Que la verdad, no sé yo qué pensar con eso de contundente. Que ya me imagino al trasto este gritando: ¡Julio, que se te queman las tostadas! Bueno, no creo yo que la modernidad llegue a tanto, ¿no? En fin, que yo creo que ha sido muy buena idea este regalo. Le va a encantar. Que ya sé que no es solución, que pasa lo de siempre, que la solución es que dediquen más esfuerzo a investigar este tipo de enfermedades y a conseguir buenos remedios. Porque vivir con poliposis nasal tiene lo suyo, aunque haya mucha gente que no sea consciente de lo que supone esta enfermedad. ¿Cuántas veces no le han dicho a Julio, me contaba él, eso de que, tener la nariz tapada tampoco es el fin del mundo? ¿Cuánto habla la ignorancia y cuánta vecina del quinto anda suelta por ahí? Pues no, señor, no. Tener poliposis es respirar mal, es no dormir bien, es tener dolores de cabeza, no oler, darte lo mismo comer un buen jamón de bellota que una rodaja de mortadela. Que sí, que dirás tú, pues mira lo que te ahorras. Pero, en serio, tonterías las justas. Y eso que Julio tiene un sentido del humor admirable y eso le ayuda, ¿eh? Fíjate que me decía el otro día: desde luego, Gracia,
tiene ídem que la naturaleza me haya dotado con semejante apéndice nasal paná. ¡Qué desperdicio! Y es que verdaderamente Julio tiene una nariz considerable. Bueno, considerable. Vamos, que tiene una napia que sale en el Google Maps. Y no la puede usar ni para llevar gafas, porque tiene una vista de lince. Igual es para compensar. Pero aunque Julio se tome lo suyo con humor, lo de la poliposis nasal es una cosa seria, que no se te olvide. ¡Ah! Y que no se me olvide a mí decirte que me voy de vacaciones. Bueno, me voy. Es un decir. Me refiero a que me tomo un mesecito de descanso. Pero ir, lo que se dice, ir tal como está la cosa de inflacionada, pues yo creo que me da para irme alguna tarde al parque de aquí al lado y tomarme un algo en una terracita. Poco más, la verdad. Pero bueno, que el descanso siempre viene bien. Yo espero que tú pases un verano muy feliz y que volvamos a encontrarnos en septiembre, ¿eh? ¡Hala! ¡Hasta la vuelta! Hasta aquí, Date un respiro. Recuerda que puedes mandarnos mensajes de audio de WhatsApp al teléfono 624-201-909 y dejarnos tus sugerencias o preguntas. Date un respiro, el podcast de salud respiratoria de FENAER.